vimos en la sentencia es que quedaba en vigencia la Ley de Reconciliación Nacional. ¿Qué es concretamente lo que se plasmó en la sentencia? De que al darle vida de nuevo a la Ley de Reconciliación Nacional, se recogía el verdadero espíritu de los acuerdos de paz, en el sentido de que se iban a conceder la gracia por aquellos hechos cometidos durante la guerra, salvo, se contemplaba la excepción, aquellos hechos que aparecieran mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. De manera que eso es lo que retoma la sala al, digamos, darle reviviscencia a esa ley, en el sentido de que no pueden verse beneficiados con la gracia de la amnistía los casos que aparecieron en el 93 ya mencionados en la Comisión de la Verdad, porque son los casos que, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, su huella dejada en la historia, digamos, oscura del país exige el conocimiento público de la verdad, dada la magnitud, la intensidad de las masacres cometidas y de las graves violaciones de los derechos humanos. Entonces la sentencia lo que hace es rescatar ese derecho de las víctimas al conocimiento de la verdad y también el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral, que puede ser, tal como lo ha desarrollado de manera extensa la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que no necesariamente puede ser cárcel. Las víctimas no necesariamente exigen prisión a sus victimarios, sino que las víctimas pueden digamos, quedar reparados en sus perjuicios a través de las distintas vías que existen de reparaciones: la compensación, la rehabilitación psicológica de las huellas o de los traumas que pudieron obtener las víctimas cuando sufrieron esas graves violaciones de los derechos humanos, y que debe de ser responsabilidad del Estado realizar actividades de rehabilitación a las víctimas, rehabilitaciones psicológicas o cualquier otro de los mecanismos, reconocimientos públicos de la verdad, las reparaciones, las nominaciones de monumentos o calles, todo lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha desarrollado. Yo creo que, analizado fríamente, la mayoría de la población, entender, puede estar conforme con esta sentencia, sabiendo de que esto no significa ni volver al pasado, ni que la sentencia va a habilitar la nueva guerra, porque en mi consideración es posible que la paz, o la aparente paz, o el funcionamiento democrático de nuestro país esté sostenido en mantener la impunidad de ciertos violadores de los derechos humanos. Yo no creo que el país se va a desestabilizar por la imputación de graves violaciones a derechos humanos a 3, 4, 5, 10, 20 o 100 personas. Es decir, la sociedad no debe de servir de escudo protector para que estos graves violadores de derechos humanos queden en la impunidad. Yo creo que el país tiene otros intereses más allá de proteger a criminales de guerra o a graves violadores de los derechos humanos. O sea, la democracia no puede estar sustentada en que estos gocen de impunidad. Yo creo que el país ha avanzado mucho más en ese sentido, como para cerrar fila y defender los violadores de los derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución nos obliga a todos los intérpretes y aplicadores, que son funcionarios administrativos, los jueces y ya no digamos la Sala de lo Constitucional, nos obliga a interpretar toda la estructura del Estado y las competencias de los órganos a partir de la persona humana, dice que es el origen y fin de la actividad del Estado. Ese artículo 1 tiene una serie de implicaciones y en el caso concreto, los firmantes de los acuerdos de paz, que es un documento político, pero la Asamblea, que es un órgano del Estado y que aprobó la ley de amnistía del 93,
aduce razones de país, digamos, de evitar que se siguieran produciendo muertes políticos, por razones políticas, para el conflicto, y que era necesario. Hemos hecho una lectura a partir de la persona humana, de la víctima. No puede ser, ese es, digamos, el mensaje que se deriva de la sentencia, que un órgano del Estado le imponga a la víctima el perdón, la conformidad con lo que sucedió, ignorándole un derecho que tiene toda persona que se considera agraviada en sus derechos, que es de acudir a la justicia civil, laboral, penal, para deducir, si lo quiere, responsabilidades de quien pudo haber producido un delito afectando sus derechos. Tampoco se le puede obligar a la persona que ha decidido perdonar, que quiere nada más una indemnización civil o un reconocimiento público, que todo sea penal. Entonces, no dice en ninguna parte en la sentencia, ni se infiere del sentido pleno de todo el texto de la sentencia, que la sala está ordenando un enjuiciamiento penal y cárcel para todos los responsables. Es más, decíamos en los debates que tuvimos en sala que realmente es imposible para el Estado investigar los 80.000 muertos y desaparecidos del conflicto, ya no digamos otras conductas que pueden calificarse como crímenes de guerra, por ejemplo daños a la propiedad producidas por las partes en conflicto. Sería imposible, y más con el tiempo transcurrido, más de 20 años. Pero, número uno, es las propias partes firmantes del conflicto que dejan unos casos a la Comisión de la Verdad, y la Ley de Reconciliación de 92, que es lo que acaba de decir el magistrado Blanco, sí da una amnistía, es atribución de la Asamblea, pero en su artículo 6 deja unos casos fuera. Entonces ahí nosotros decimos que esos casos y los que reúnan las mismas características no están cubiertos por la amnistía, justamente porque a las víctimas no se le puede imponer una decisión política. Si usted quiere verlo en otros términos, el Estado tiene la obligación de combatir, por ejemplo, la delincuencia, pero no puede llevarse de encuentro el debido proceso. Por ejemplo, un imputado no puede ir, lo hemos dicho en otra sentencia de habeas corpus, tomar las cárceles, por ejemplo, como espacios donde va tirando a las personas, olvidándose de sus condiciones de hacinamiento, salud, y reduciéndolas a menos que una persona, reduciendo su dignidad. Entonces, a la base de toda la sentencia está una concepción, digamos, una filosofía judicial de decirle a los tomadores de decisiones por parte del Estado, los órganos del Estado y la Asamblea concretamente, que no puede imponerle, no estuvo bien que le impusiera a las víctimas una decisión, un supuesto interés público. Es cierto, la Constitución dice que el interés público tiene primacía sobre el interés privado, pero no puede llegar al punto de que sin escuchar a la víctima, sin tomar en cuenta su decisión, se le imponga un pasar la página por supuestas razones de país. Es la víctima la que va a decidir, y es lo segundo que yo quería decir. Hay una parte muy extensa en la sentencia donde se recoge las herramientas de la Corte Interamericana, de todo lo que comprende bajo la rúbrica reparación integral. Ahí está la sanción penal, pero están otras herramientas, el apoyo psicológico, el reconocimiento público, la petición de perdón por los victimarios por el Estado, resarcimiento de tipo económico, etc. Y la forma de dignificar a las víctimas, y de verdad la manera en que no se deja a un sector excluido y la sociedad colectivamente toma la decisión de pasar la página del conflicto, es
involucrando a todos los sectores. Así como no puede haber inclusión social o económica de ciertos sectores en los términos de acceso a la justicia, no puede haber exclusiones ni imposiciones por parte de autoridades estatales obviando sus derechos. Esa filosofía judicial, digamos, que es lo que nos lleva a ponderar, a valorar, a tomar elementos del derecho internacional, a decidir, lo dice la sentencia, que no opera la prescripción para crímenes de lesa humanidad, se ha basado en esta interpretación a partir del artículo 1 de la Constitución. Mire, ha transcurrido un mes después de la sentencia y este país no se ha desestabilizado más de lo que está a raíz de la sentencia. No hemos visto que el pueblo haya salido a protestar en contra de la sentencia. Lo que sí hemos escuchado y ha salido en los medios de comunicación son protestas de sectores interesados probablemente, que se sienten afectados directamente por el fallo. Ignoro por qué motivo. Son las únicas voces que se han escuchado que están en contra de la sentencia. Es inconcebible que en una sociedad democrática aplicar la Constitución dé lugar a hablar de desestabilización. Es absurdo también en términos democráticos sostener que hacer justicia constitucional en un país en favor de víctimas de graves violaciones a derechos humanos en un conflicto armado implicaría desestabilizar el país. Yo creo que el país se ha desestabilizado precisamente porque no se ha hecho justicia. Por lo tanto, no es aceptable esa afirmación de que la sentencia y de que nosotros tengamos el afán de desestabilizar las instituciones del Estado. Por el contrario, estamos convencidos que estamos fortaleciendo la justicia y estamos sentando un precedente de futuro. No solo estamos trazando reglas, aplicando la Constitución y el derecho internacional para que no queden impunes los actos de barbarie que ambas partes pudieron haber cometido en el conflicto armado. Actos de barbarie, crímenes de lesa humanidad, las más graves violaciones del derecho internacional humanitario, no cualquier tipo de violencia que se cometió en la guerra, sino los actos de barbarie, es decir, los actos que afectan la conciencia moral de la humanidad, los derechos fundamentales inderogables, las masacres de niños, la desaparición sistemática de opositores políticos, la tortura de personas de presos de conciencia, la ejecución planificada y sistemática de funcionarios civiles, la práctica de actos de terrorismo con efectos indiscriminados en personas civiles. O sea, no estamos hablando de delitos que comúnmente se cometen en todas las sociedades en el día a día. Hemos reconocido, como lo ha dicho Sidney, que la Constitución permite la aplicación de la amnistía en el país. Y nosotros hemos dejado vigente la amnistía como figura jurídico-política constitucional, pero no con los alcances estrictos que se previeron con los diputados en 1993. Hemos dejado básicamente un pequeño núcleo de casos que quedan fuera de la amnistía. El resto está amnistiado por la ley que inicialmente se firmó en 1992. Por regla general, todos los hechos sucedidos en la guerra están amnistiados, salvo, como excepción, primero, los 32 casos que menciona el informe de la Comisión de la Verdad. Ahí hay casos imputados a ambas partes. Segundo, las excepciones que plantea la Constitución en el artículo 244. Esto ya no es un criterio de la Sala. Esto ya es un mandato de la Constitución. El artículo 244 dice lo siguiente: la violación, la infracción o alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo no admitirán amnistía, conmutación o indulto durante el periodo presidencial dentro del cual se cometieron. Por lo tanto, aquí hay una excepción muy clara de la Constitución que también ha sido retomada en la sentencia. El otro tipo de hechos que quedan fuera de la amnistía son los crímenes de lesa humanidad y las más graves violaciones al derecho internacional humanitario.
Los crímenes de lesa humanidad son los actos de barbarie que ambas partes pudieron haber cometido contra población civil. Las más graves violaciones al derecho internacional humanitario son las infracciones o violaciones a las leyes de la guerra, que ya estaban vigentes en El Salvador. Estaban consignadas en los 4 convenios de Ginebra de 1949 y en los 2 protocolos adicionales de 1977. Esos 6 tratados contienen algunas disposiciones que se aplicaban al conflicto interno, leyes de la República antes de que iniciara la guerra, y tiene prohibiciones contundentes, actos que las partes beligerantes nunca pueden cometer en los conflictos armados. Y todo tiene que ver básicamente para salvaguardar los derechos de las personas especialmente protegidas en los combates. La población civil, dentro de ella niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas que no participan directamente en los combates, los prisioneros de guerra, el personal sanitario de ambas partes, el personal religioso que asiste a ambas partes, los periodistas que cubren una escena de guerra, son personas especialmente protegidas en las guerras. Y hay prohibiciones absolutas para las partes de atentar contra sus derechos fundamentales.